Hola, tantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. La primera diferencia entre la educación pública y la privada es la financiación y la gestión de los centros educativos. La educación pública es financiada por el Estado y la privada por entidades privadas. Por entidades privadas que requieren una dotación económica mensual a cada alumno. Pero ¿hay alguna otra diferencia además de estas? Pues de esto vamos a tratar aquí hoy en este Hola tantos, bienvenidos. José Ángel, Hola. Ángeles, muy lejos te pusiste de mí tú hoy, ¿eh? Norberto y Victoria. Hola. Y tú también, hoy las chicas me dejasteis aquí al lado de los hombretones. Muy bien. En la educación pública y educación privada. Bueno, pues lo que decía yo en la presentación, pues una la financia el Estado y la otra por los padres de los alumnos, evidentemente. Pero, ¿hay alguna otra diferencia? ¿Encontráis algunas otras diferencias entre la enseñanza pública y la privada? ¿Así diferencias pues, que sean relevantes? Bueno, no debería de haber diferencia. Lo que sí es cierto es que eso obedece a una generación de clase, sin más. ¿Simboliza un estatus, quieres decir? Sí, simboliza un estatus. Porque no deberíamos de creer que la enseñanza privada es de más calidad que la pública, ni la pública de más calidad que la privada. Es decir, la enseñanza, si existe una ley de educación que tiene unos principios, eso se debe exigir a la pública y a la privada. Por lo tanto, no debería de haber diferencia. ¿Hay algo que ofrezca la pública? Tú dices que no, pero a veces se escucha que, pues que la enseñanza privada es mejor que la pública. Y yo me pregunto, ¿y qué tiene una que no tenga la otra? ¿Qué da una que no dé la otra? Para afirmar esto. ¿Sabéis por qué la gente a veces piensa que es mejor? El estatus que el renombre del colegio, una universidad que tiene un prestigio de que es Oxford, Cambridge. Únicamente yo creo que eso. Lo demás, yo creo que el plan de estudios y todo lo demás viene a ser lo mismo. Sin embargo, es mayoritaria la pública, ¿eh? Es que es normal que sea mayoritaria. No existe un nivel económico grande para que todo el mundo pueda llevar a sus hijos a la enseñanza privada. Pero hay una cosa, yo recuerdo una vez una amiga que tenía 5 hijos y se mataron ella y el marido para que sus hijos fueran a estudiar a colegios de pago porque luego sus amigos van a ser los hijos de médicos, los hijos de ingenieros, los hijos de arquitectos. Y si van a la pública, pues van a ser amigos de hijos de obreros. No, yo quiero que mis hijos mejoren su estatus social. Pero eso es un criterio, perdona la palabra, por tu amiga, muy paleto. Pero cierto. Sí. Pero que hay gente que se fía por eso. Decimos que la pública la financia totalmente el Estado, ¿no? Sí. La privada, pues un organismo privado, evidentemente, lo paga cada uno que quiera ir allí. Pero ¿Y qué pasa con la enseñanza concertada? Es una mitad y mitad entre una y otra, parece ser, ¿no? Pero la paga el gobierno también, paga el Estado también. Pero luego paga, ¿Y el alumno? Pero luego pagan cuotas, ¿eh? Claro. Es un poco, ahí hay un poco de ambigüedad. Digamos que el Estado ayuda, ¿no? No, que luego camuflado, el Estado paga al profesorado. Sí paga. Ahora, que exista una tolerancia en que los alumnos paguen unas cuotas, eso existe. Las camuflan con unos cuantos y ya está. Hay otros medios también de tener ingresos, por ejemplo, los uniformes. Oye, ¿puede ser una diferencia, por ejemplo, que podamos elegir el colegio y en la pública no? ¿O se pueden elegir en ambos, en pública y en Hay unos privada? criterios para entrar en ambos. En ambos. Los criterios son los mismos, en teoría. Normalmente suelen ser criterios de ser de la zona donde esté el colegio. Zona donde vives o zona donde trabajan tu madre o tu padre. ¿La economía familiar tiene algo que ver o no? No tiene que ver. En la pública no tiene que ver. Claro, porque la pública tiene que ver. Y en la concertada tampoco. En la concertada sí puede haber unos criterios por los que decir que sí o que no. O sea, no están escritos porque serían... Contra ley. El sistema educativo español se organiza en varios niveles, ¿no? Infantil, primaria, luego se hace bachillerato, primaria, pero lo que digo secundaria yo es que la metodología me imagino que será la misma, ¿no? Para todos, públicos y privados. Hay 17 métodos son las competencias que... Las competencias corresponden a las comunidades autónomas. Hay un esqueleto base que viene contemplado en la ley de educación
Y luego cada comunidad autónoma tiene la capacidad de poner una serie de contenidos en función de su vida, de su historia. Pero el plan de estudios no está estandarizado Sí, por la ley, por el Estado. efectivamente. Sí, existe la LOMCE, es una ley de educación que luego en cada comunidad autónoma... Eso te iba a preguntar, ¿qué hace la comunidad autónoma ahí? Muchas asignaturas que son susceptibles de interpretar por cada comunidad. ¿Cómo? Pues que no entiendo lo de interpretar. Sí. Pues las historias, por ejemplo, el idioma. O sea, ¿se interpreta de qué forma? Es que no me a ver, entiendo eso. aunque existe una historia, vamos a ponernos en el caso de la historia, existe una historia de España, pero luego en cada comunidad autónoma puede haber de hechos que se produjeron que a lo mejor no se estudian en otra, porque son propios. Ya. Se habla del folclore, claro, es la parte de cultura. No es lo mismo la de una comunidad autónoma que la de otra. Y entonces, diríamos que esos matices son los que determinan la comunidad. Que le dan un poco de margen, ¿no? Bueno, chicos, chicas, pasamos con Carmen. Venga. Vale. Pues Carmen, adelante. Hola taitantos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a analizar el sistema educativo en España, prestando atención a las diferencias entre la educación pública y la privada. Para empezar, es importante señalar que tanto las escuelas públicas como las privadas tienen características propias que pueden adaptarse mejor a las necesidades de diferentes estudiantes y sus familias. Además, es relevante mencionar la educación concertada, que se ubica entre ambos tipos y combina aspectos de las instituciones públicas y privadas. Este modelo recibe apoyo del Gobierno, lo que permite ofrecer educación a coste reducido gratuito, aunque suele estar gestionado por entidades privadas. En cuanto a la educación pública, este sistema está bajo la administración del Gobierno y se financia a través de los impuestos. Esto asegura que la educación sea gratuita desde la etapa de educación infantil hasta el bachillerato. Las escuelas públicas tienen la responsabilidad de aceptar a todos los estudiantes, sin importar su situación económica o social, lo que promueve un enfoque inclusivo. Por otro lado, las escuelas privadas dependen del pago de los padres, lo que puede ser una barrera económica. Estas instituciones suelen aplicar métodos más flexibles y pueden ofrecer una atención más individualizada, algo que muchos padres valoran. Sin embargo, el costo puede ser un impedimento para muchas familias. Finalmente, cada familia debe considerar sus circunstancias particulares al elegir entre la educación pública y privada, ya que ambos sistemas tienen sus beneficios y limitaciones. La decisión debe basarse en un análisis de las necesidades educativas y valores de cada estudiante y su entorno familiar. Bueno, taitantos, os dejo con este interesante debate y os envío, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias, Carmen, otro abrazo para ti. Bueno, más o menos venía a decir lo que estábamos diciendo también aquí, ¿no? O sea, que al final estamos todos de acuerdo en esto porque esto es así. Y al referirse o al comparar a los centros públicos con los privados, no es que dijera que unos eran mejor que otros, pero sí decía que tenían características propias los privados, ¿no? Y que se podían adaptar mejor a las características de diferentes estudiantes y sus familias. Yo creo que van un poco en la línea de que en los colegios privados pues tienen un horario más amplio y los niños a lo mejor se quedan y las niñas se quedan a comer ahí y hacen actividades extraescolares y que en muchos casos seguramente porque los padres y las madres se lo pueden permitir, son elitistas y pueden pagarse, pues yo qué sé, clases de equitación, que en un colegio a lo mejor público eso sería impensable. Digo yo, ¿eh? Según lo que dices, yo estoy pensando que esto de la enseñanza parece que derivó en una clasificación de niños y niñas según los ingresos de sus familias. En los privados sí, pero pasa lo mismo en la universidad. Pero eso se viene haciendo desde el origen. En los A privados. ver, los colores. Ya, pero estamos en el siglo XXI, ¿no, Alberto? Ya. Pero a pesar de que estemos en el siglo XXI, hay unas clases sociales que aspiran a que sus hijos vayan a unos colegios donde vayan solamente la élite. Lo que pasa es que bueno, tenemos que distinguir, hablamos en privados, pero yo creo que hay que distinguir mucho los que son concertados de los que son privados exclusivamente, que son los que, Carmen, yo creo que hablaba de que son ya enseñanzas ya personales. A mí me parece que mencionó la concertada. ¿no? Sí, pero de los 9.000 que hay concertados en España, hay unos 3.000 que no son concertados, que son los que normalmente son elitistas. Eso y estamos hablando de 3.000, entonces
Hay esa fase de privados concertados con características determinadas que algunos padres prefieren por esa clase elitista, pero tenemos que recordar que hay sí, de verdad, colegios elitistas. Bueno, también estamos en un país libre y cada uno... Lo importante es que todo el mundo tenga derecho a acudir a un centro, y eso se cubre con la pública. Y eso está así. Y luego, a partir de hoy, bueno, pues la gente que quiere, o incluso hay colegios privados donde separan por sexo, claro, que no quieren que los niños y las niñas se mezclen. Bien, claro, y eso existe. Intentaron tumbar esa separación, hubo denuncias hace años, y consiguieron que se aceptase esa separación por sexos. Es perfectamente constitucional y se puede hacer, porque hubo un momento en que se... De todas formas, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que la calidad de la enseñanza pública en España es buena, ¿eh? Sí lo es, sí lo es. Hay otra cosa que no mencionamos a la hora de llevar a sus hijos a los colegios privados o los concertados, que es la ideología. Hay colegios que son religiosos y hay familias que son religiosas. Y claro, eso también va en el tema. Bueno, eso cada uno, lo volvemos a decir, cada uno es libre de educar a sus hijos, bueno, claro, pues como mejor le parezca. Sí. Pero, bueno, aquí en este país yo creo que tenemos suerte porque hay enseñanza pública para todos. Sí, sí la hay. De calidad. Y de calidad. Y a pie de al lado de casa, además, sí. ¿no? Que tenemos la suerte de tener múltiples colegios. Y bueno, y controlado, porque luego están las AMPAs, ¿no? Las asociaciones de padres que también controlan. O sea que está, yo creo que no podemos tener queja en la enseñanza pública, ¿no? En este país. Ya. Y después, vamos a ver, el tema del privado, ya no solo también de tema de católicos o no católicos, sino ahora ya existen también metodologías que también están triunfando, más vanguardistas y más novedosas, sí, que las que ya hay familias que... Y hay colegios también de ese tipo porque hay libertad. Bueno, pues pasaremos con Marian, chicos, chicas, ¿vale? A ver qué le dijo la gente ahí. Hola, Taitantos. ¿Enseñanza pública o privada? Pues hemos salido a preguntar y nos dicen nuestros entrevistados que ellos fundamentalmente tienen a sus hijos en la enseñanza pública. También nos cuentan en algunos casos que ellos están en la enseñanza concertada, que es como un mix entre la pública y la privada, donde el Estado financia una parte y otra, en teoría, la paga el padre del niño. Preguntábamos sobre, bien, hasta educación secundaria, pero ¿qué opináis de estudios universitarios? Que eso también podríais pagar lo que vale en una universidad pública un grado, que un año académico puede estar rondando los 10-15.000 euros dependiendo la materia en la que te estés formando, y nos dicen que lógicamente no podría, que imposible llevar a tu hijo a una universidad y pagar ese dinero a mayores de todo lo que conlleva ya los gastos universitarios. Queríamos saber también si ellos creen que lo que estudian nuestros hijos está, bueno, al día de lo que hoy se requiere. Nos dicen que echan de menos varias cosas. Por ejemplo, formación en temas financieros, que los críos deberían de salir más preparados sobre lo que es temas financieros. Y algo que nos ha dicho casi todo el mundo es que los chicos, cuando ya tienen una edad, deberían de tener un cierto grado de entender cómo funciona la política y cómo funciona nuestra sociedad, puesto que la mayoría de ellos desconocen elementos fundamentales de nuestra Constitución o incluso de cómo funcionan nuestras instituciones, y que eso sería importante a la hora de formar personas que fueran consecuentes luego a la hora de su día a día. Les preguntamos también si consideran que hay que cambiar mucho en la educación, y nos dicen que sobre todo unificar los sistemas de estudios, que va hacia una comunidad a otra y parece un mundo distinto. Así que nada, Taitantos, os dejo hasta el próximo día. Un saludo. Hasta el próximo día, Marian, un abrazo desde aquí para ti. Unificar, decía, luego quiero que comentemos otras cuestiones que mencionó, pero es que pedían unificación. Hablábamos antes de las comunidades autónomas y de esos matices. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros posiblemente lo veamos así, porque cuando nosotros estudiamos era común para toda la nación
los mismos conocimientos, las mismas cosas. Y era lo que comentábamos antes, que cada comunidad autónoma tiene la capacidad de hacer su currículum. Y sí, de eso estamos de acuerdo. Sí, claro, le preguntas a un niño de Asturias dónde está Jaén y no te lo sabe decir. Sí, hombre, eso sí. Sí. No. Sí, hombre, A un niño y a un adulto que escucha a veces por las redes. Lo ves muchas veces en los concursos que les preguntas o salen a hacer encuestas y les preguntas cosas que no son de su comunidad y no lo saben. es normal. Bueno, Porque pero no tienes por qué saber todo de todo el mundo, eso es lógico. No, pero vamos, pero cosa- su propia historia sí tiene que haber un tronco común de cultura general. Gente inculta siempre la hubo y la habrá. Y luego está la que pertenecen a tu propia historia personal, de donde tú te desarrollas, que yo creo que es muy útil y muy necesario. No todo el mundo puede saberlo todo. En España sí es cierto, como decía Norberto, que hubo una época en la que no nos parábamos en esas diferencias, pero yo creo que eso enriquece, porque es cultura y es tu propia cultura tradicional. Entonces, todo eso enriquece. Mencionaba también la enseñanza universitaria, que también la hay pública. También. Claro. Y hablaba Del costo. Sí. Ahora ya pública universidad casi no hay. Cuesta muchísimo dinero en la universidad. Yo recuerdo cuando yo estudiaba era asequible y te podías permitir una universidad. Ahora mismo, La incluso pública pública. también. Sí. Los grados ahora, además van por un sistema de meses de no sé qué, y ahora mismo tener hijos estudiando en la universidad cuesta mucho dinero. Conozco más la enseñanza obligatoria. Pero la enseñanza obligatoria, que ¿hasta qué edad es, Norberto? 16. pues es hasta los 16 años. Pero sí sé que gente de mi familia que se marchó a estudiar a una universidad porque le interesaba estudiar un grado en concreto, sé que les cuesta un pastón. Aparte de que, claro, después de moverse de la comunidad autónoma, pues allí tiene que tener su alojamiento, su alimentación y todo. Sale la carrera. No, y que luego ahora mismo en las carreras universitarias tú acabas la carrera y aquel título no te sirve de nada. A veces, No. a veces hay becas. Porque ¿no? tienes que hacerte un máster Máster. que es privado siempre después de acabar la carrera. O sea, es demencial. Porque quitaron duración de las carreras universitarias y lo que le hicieron... Un año quitaron. Un año. Y ese año es el que ahora tú tienes que pagar obligatoriamente ese máster para que ese título te Un siga. máster de Fue 2 años. privatizar la universidad pública de manera, yo creo Soterrada. que soterrada. Yo Sí. vamos, lo tengo clarísimo eso. Sí. La gente le decía a Marian que echaba de menos la formación en los colegios, ya no hablamos de la universidad, que todos estamos de acuerdo en que no es barata ahora. Entonces echa de menos la formación en los colegios sobre temas, dice, financieros y formación política. A mí me choca un poquito que la gente piense en estas cosas. Bueno, que está bien, ¿no? Formación política y financiera, pero que no eche de menos formación en otros aspectos, por ejemplo, de convivencia, interacciones con los demás, empatía, solidaridad, cosas que son tan importantes también para moverse en una sociedad, pues, cordial. Eso, Es que ya se educan en esas materias. Que quiere económicas, ya también hace económicas. Pero estos aspectos más de convivencia y todo eso, porque yo recuerdo que hace muchísimos años, sí, en los colegios había unas asignaturas que eran de urbanidad. sí, pero se supone que la familia es Que quien tiene que educa, porque eso forma parte no de la formación, sino de la educación. Pero eso es mucho suponer también. No, entonces, pues mucha gente muy mal educada, ¿eh? entonces que les quiten la capacidad de ser padres. Qué drástico tú, por Dios. Yo creo que estos que contestaban, yo creo que son sus propias carencias las que estaban diciendo, que a lo mejor necesitan ellos que les enseñen economía y política en vez de a sus hijos y hijas. Y yo pienso que Norberto utilizó una especie de eufemismo. Seguro que lo que se le ocurrió fue otra cosa, que tiene relación, pero más... Guapamente. Más obscena. No, hombre, Pero bueno. yo me refiero a una cosa. En los colegios hay que formarlos, pero la educación se debe hacer en casa. Hay unos aspectos, Pero- que es la educación social, de la convivencia. Eso sí se enseña. Eso es lo que digo. Eso sí se enseña en el colegio. Por eso os preguntaba que si, como la gente veo que no lo echa de menos, si es que a lo mejor ya lo tienen. No, no. Porque bueno, esa educación que dices tú, pues sí, compórtate en la mesa, entonces eso es en casa, pero esa de la convivencia, de convivir en sociedad, de sentir empatía, de tener unos valores. O sea, que estas asignaturas sí las tienen los niños. Forma parte de la educación. Pues, No, pero eso forma parte de la educación transversal.
Sí, pero quiero decir, esos principios de convivencia que cada profesor o profesora en su clase, en todas las materias, tiene que meter ese tipo de normas y de respeto mutuo. Y tiene que meter, ¿y lo hace? Hombre, claro. Sí, Vale, se pues, hace. pues era lo que quería saber. A mí cuando Marian decía que le habían contestado eso, me chocaba, decía, ¿no echan de menos esto? ¿Será que ahora, porque hubo unos años en que eso no se hizo más? O sea, antiguamente no existe como se hacía, única. pero luego, por ejemplo, cuando mis hijos fueron este tipo de cosas no se enseñaban. Sí. Ya. Por eso preguntaba yo si ahora vuelven a ellas, que a mí me parece estupendo. Y del tema económico también ahora se están empezando a aplicar asignaturas de emprendimiento, de enseñarles cómo es una empresa, incluso de gestionar una cooperativa. Tienen que crear una cooperativa como una empresa por prácticos, claro. Incluso hay a veces hasta ferias de las cooperativas. Pero esto es importante que lo aprenda un niño, o como decía Ángeles, ya en una edad de universitarios. Estamos hablando de enseñanza secundaria. Secundaria. Hombre, y ese es el cultivo donde se puede generar intereses que si no se generarían. Y conocimiento sobre todo de esa economía, sí. Saber cómo realmente se realiza la economía real de la... Pero luego estaría lo que decía Merche, que yo creo que Merche cuando te referías un poco a la educación emocional. Sí, ¿no? Sí, a la educación emocional. Sí. Yo creo que de eso sí está muy educación emocional, pero aplicada a la sociedad. No solo en la familia, social. Porque por supuesto en la familia eso tienen que hacerlo la familia. Pero yo creo que sí hay mucha carencia en los institutos y colegios, porque además hay asignaturas donde eso ya venía y se fueron reduciendo horas. Por ejemplo, en filosofía, que es una de las... Claro, es lo que te decía, hubo humanidades y se quitaron. Y ahora se da más importancia a otros temas que, bueno, todo tiene importancia. Yo creo que, un poco vuelvo a lo que hablábamos antes de la comunidad frente al tronco formal. Yo creo que no puedes sacrificar uno para meter otro. Yo creo que lo que hay que hacer es ampliar, pero como llegaría un momento que sería tanto que no se podría, igual, un poco lo que decía Ángeles, hay que recurrir luego a la especialización. Sí, o sea, eso por supuesto. Claro. Pero bueno, la transversalidad yo creo que es importante, ¿no? Y que el profesorado sea capaz de transmitir esos valores desde su púlpito, porque un profesor está en su púlpito y es donde puede exponer y explicar y ejemplificar este tipo de, digamos, de valores. Yo pienso que tanto la pública como la privada no está mal situada en estos momentos y que vamos a mejor porque, bueno, hay menos niños, por lo cual se supone que la atención primaria y la secundaria e incluso la universidad luego serán, al ser menos cantidad de niños y de jóvenes, estarán mejor enseñados. Yo quería preguntaros, ¿están más masificadas las clases? ¿Están igual en la pública? No se redujo el número de alumnos por clase, no. Son iguales. Se quitaron profesores. Pues terminamos con algo que le da a cada uno. Yo creo que sí tenemos calidad. El problema también está en que las nuevas generaciones de estudiantes también se socializan distinto. Estábamos hablando del tema social pero ahora cada vez es más complicado, cada vez es más el aislamiento que hay, a pesar de que se está intentando evitar el tema de los móviles, pero hay un aislamiento de la juventud que va en contra de esas enseñanzas que tendríamos que practicar más. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, porque existe una competencia enorme entre los medios que tienen hoy día los niños y niñas, los móviles, con los juegos que antes teníamos. Entonces la sociabilización es relativa y vamos a dejarlo en eso. Bueno, pues ya nos despedimos de ustedes y queremos hacerlo, por lo menos yo, con un recordatorio, y es que hay una educación que no sé si se enseña en los colegios y es la cívica, la de valores, y eso es muy importante para el mañana de nuestros niños. Si no se imparten en los colegios, no olvidemos que es también obligación, o más obligación, de las familias. Corresponde a las familias ese tipo de educación. Hasta la semana que viene.